Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Versículo 11. Las Sagradas Escrituras dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria a Dios. Nosotros hoy vamos a tratar dentro de esa tercera sección del tema Constitución de la Fe, el principio de igualdad. Hoy hablamos sobre la obra de la fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Altísimo Dios, por el día de hoy que nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Cantamos al Señor Jesucristo con gozo, con alegría, con libertad, con conocimiento de lo que estamos haciendo. Él es nuestro Rey, aleluya, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y te damos gracias que nos das la oportunidad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras. Necesitamos oír tu voz y pedimos que permitas al Espíritu de gracia impartir a nuestras vidas la enseñanza que has separado para nosotros hoy. Que tu gracia se manifieste en nuestras vidas para poder entender y para poder internalizar y poner por obra esta enseñanza. Con confianza te pedimos, soberano Dios, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Alabanzas a Dios. Aleluya. La obra de la fe. Cuando hablamos, y la semana pasada estuvimos hablando sobre, o echando el fundamento de esta sección del tema de la Constitución de la Fe, que se llama el principio de igualdad. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Y aunque el Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Cuando estamos hablando de obras o de las obras de fe, en mi opinión, las obras de fe se dividen en dos categorías. Dos categorías, que al menos hoy les quiero hablar de esas dos categorías de la obra de fe. Las obras que se viven y las obras que se hacen. Mateo 7:15, o de Mateo 7 del 15 al 20. La Escritura dice:
guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto da evidencia del árbol. El fruto da evidencia del árbol. El Señor Jesucristo hizo mención de profetas, pero cuando nosotros leemos especialmente el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo solamente a los profetas. Él mencionó profetas porque dentro del pueblo de Israel, quienes tenían la gran responsabilidad de dar el mensaje de parte del Señor eran los profetas. Por eso él dice, cuidado con los profetas. Pero cuando comienza la nueva dispensación y se abre la dispensación de la iglesia y el Espíritu Santo comienza a ministrar dentro de la iglesia, se abren las puertas para otros mensajeros. Evangelistas, maestros, pastores, profetas, apóstoles. El Señor Jesucristo está hablando del fundamento, pero la enseñanza general que el Señor quiere compartirnos es no solamente cuidado de los profetas, está hablando cuidado con toda aquella persona que dice que es y no es. Cuidado con toda aquella persona que dice que viene de parte del Señor y no viene de parte del Señor. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque una persona que dice que viene en el nombre del Señor tiene que dar frutos como el Señor. Gloria a Dios. Quiero dar lectura a un texto, si lo encuentro. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por supuesto, el propósito de hablar del tema de la fe no es presentar a un ser humano perfecto aquí en el tiempo y en el espacio. El único ser humano perfecto se llama el Señor Jesucristo, el único. Los demás todos estamos en el mismo bote. Los demás todos andamos en un mismo caballo. Los demás todos nos llamamos cristianos. Los demás todos nos llamamos discípulos, creciendo y desarrollándonos mientras el Señor nos da la oportunidad de vivir aquí, mientras le esperamos a Él, desarrollándonos, mirándolo a Él, desarrollándonos, tomando de lo de Él, desarrollándolo, mirándolo a Él como el modelo, como el ejemplo, mirando las enseñanzas que Él nos dejó, escuchando a la voz del Espíritu Santo, obedeciendo a las directrices del Espíritu Santo, es la única forma en que nosotros podemos llegar a ser igual a Él o andar como Él anduvo. Si nosotros no obedecemos, me hicieron una pregunta mucho tiempo atrás. ¿Cómo es que una persona está llena del Espíritu Santo, pero dice que es llena del Espíritu Santo, pero no da evidencia de que es llena del Espíritu Santo? ¿Y hay modelos de eso en la Biblia? Sí, hay muchos modelos de eso en la Biblia, de personas que eran discípulos. Si eran discípulos, fue porque confesaron a Cristo como Salvador.
Y si confesaron a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vivía dentro de ellos. Mas, sin embargo, hay modelos en la Biblia. Lucas nos habla de esos modelos. Pablo nos habla de esos modelos. Que nos muestran a nosotros que las obras de fe que estaban expresando no evidenciaban que eran discípulos. Lucas nos habla a nosotros de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Eran miembros de la iglesia. Juntamente con todos los demás miembros de la iglesia decidieron aportar para suplir unas necesidades. Pero nosotros vemos en el registro que da Lucas en el libro de los Hechos que Pedro les dice a ellos por el Espíritu Santo: ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo? Y nosotros tenemos que preguntarnos, hay dos, nos preguntamos, algunos nos preguntamos y otros decimos. Algunos decimos, esa gente no eran cristianos. Y otros nos preguntamos, pero ¿cómo puede un cristiano hacer eso? Bueno, ni son ni fueron los primeros, ni van a ser los últimos. Porque el que no expresa las obras de fe en una dimensión, las expresa en otra, no las expresa en otra. El que no las expresa en un área, no las va a expresar en otra área. Ellos no las expresaron en la decisión que tomaron de mentir al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál es la razón por la cual se ve ese tipo de expresiones que no son obras de fe? Bueno, está en la voluntad del individuo. No es el Espíritu Santo el que toma las decisiones en nosotros, somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Porque si el Espíritu Santo tomara las decisiones por nosotros, entonces nosotros fuéramos unas marionetas y no fuéramos discípulos. Y Dios no tiene marionetas, Dios tiene hijos libres. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Él tiene hijos libres que le servimos porque queremos servirles. Él no nos obliga a servirles. Él quiere que nosotros lo amemos y le sirvamos porque queremos servirle de lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que implica amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con todas vuestras almas, con toda vuestra alma y fuerzas. La decisión es nuestra. Ananías y Zafira decidieron mentir al Espíritu Santo. Nadie los obligó. Ok. Cuando estamos hablando entonces de obras de fe que se tienen que vivir, son las que se viven. El ejemplo que dio el Señor Jesucristo de Mateo 7:15, Él dijo, guardaos de. Y Él mencionó profetas y vuelvo y le repito. El contexto general de la Escritura nos enseña a nosotros que no estaba hablando simplemente de los profetas, está hablando de todo creyente, de todo discípulo, de todo mensajero, especialmente de nosotros que somos los que estamos ejerciendo los ministerios fundamentos, los 5 ministerios fundamentos. Pero esto es responsabilidad de cada discípulo, de cada creyente. Guardaos de los que dicen ser parte, pero no son parte. Guardaos de los que dicen tener relación, pero no expresan relación. Guardaos de los que dicen que vienen de parte de Dios, pero no vienen de parte del Señor. ¿Por qué Él dijo eso? ¿Y cómo nosotros debemos guardarnos? Él dijo claramente, por su fruto los conoceréis. El mango tiene que dar, en nosotros en mi pueblo, en Puerto Rico, decimos mango. Hay en otros lugares, en otros países que dicen mango. Y nosotros entendemos todos, nosotros los latinos nos entendemos, no importa cómo hablemos, ¿verdad que sí? El fruto del árbol de mango o de mango tiene que dar mango, no puede dar naranjas.
para los que son de Puerto Rico, las naranjas son las chinas. Qué bendición tenemos nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Hay tanta variedad en Latinoamérica. Gloria a Dios. El árbol de limón tiene que dar limón. Si da mango, pues entonces no puede llamarse un árbol de limón. Hay que decirle, ese es un árbol de mango que está dando mango. El discípulo que es un mentiroso y vive siempre en mentira, hay que decirle, tú eres un mentiroso. Conste, queridos hermanos, enfatizamos. Todos los discípulos tenemos algo en común. Todos los cristianos tenemos algo en común. Aparte del nombre que llevamos, tenemos otra cosa en común. Y es que todos tenemos una naturaleza caída. Y en esa naturaleza caída cualquier persona puede fallar, puede tropezar, puede cometer errores. Pero no es de eso lo que nos está hablando la Biblia. Lo que nos está hablando la Biblia es de esa continuidad, de esa forma de vivir. De eso es lo que nos está hablando la Biblia, la forma de vivir. Que el que dice que es discípulo, pero en su forma de vivir no vive como discípulo. Porque ni obedece la palabra, ni obedece al Señor, no le interesa obedecer al Señor, no le interesa obedecer la palabra, no le interesa crecer en los principios espirituales de relación con el Señor, no le interesa, no escudriña las Escrituras. Solamente se llama cristiano, es miembro de alguna iglesia y es todo, con eso le basta. Pero cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos un énfasis en la fe. El justo tiene que vivir por fe. El justo no vive por los sentidos, por las emociones. El justo vive por fe, dice la Escritura. Y fe es confianza y dependencia en la persona del Señor Jesucristo, en la palabra del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, en el carácter del Señor Jesucristo. Fe, confianza y dependencia. Y si yo tengo confianza y dependencia, mis expresiones de fe tienen que parecerse a las expresiones de Él. Porque es confianza y dependencia de Él. No mía, no de confianza y dependencia del pastor, confianza y dependencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El fruto da evidencia del árbol. ¿Cómo conocemos un cristiano espiritual? Porque brinca y salta, habla mucha lengua y habla mucho. No. Porque tiene un ministerio. Un ministerio. No importa el tipo de ministerio que tenga, eso no lo hace un cristiano espiritual. No importa cuánto grites, cuántas lenguas hables. El apóstol Pablo dijo, yo hablo más lenguas que ninguno de ustedes. Le estaba hablando a una iglesia que se creía muy espiritual, que hablaba muchas lenguas y tenía muchos dones, y Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Y no es eso lo que está... Vamos a... Hay que hablar lenguas. El que tiene ese don de hablar lengua, hermano, úselo y multiplíquelo. Procure multiplicar y crecer en ese don, que es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Que cuando usted está orando, es un recurso poderoso. Cuando usted está orando, usted puede orar en lenguas y estar mucho rato ahí hablando lenguas, sabiendo que usted está hablando lengua y sabiendo que con su mente usted sabe que usted está pensando en cosas claras. Pero está hablando lengua. Eso es un recurso poderoso en la oración. Pues que la Biblia dice que el que habla lengua habla a Dios misterios y nadie le entiende. Ni el diablo entiende cuando usted está hablando en lenguas. Amén.
Pero no son las lenguas lo que nos hace a nosotros espirituales. Yo hablo lenguas. Y yo hablo lenguas bastantes. Puedo estar orando en lenguas mucho rato, pero eso no me hace a mí espiritual. Porque hay personas que no tienen el don de lengua, pero son más espirituales que hay muchos que tienen el don de lenguas. Y con esto no quiero decir que hay que ignorar el don de lengua. La Biblia dice que hay que buscar los mejores dones. Si hay dones para mí, yo los quiero todos los que sean. Y se los pido al Señor. Aleluya. Así me bautizó el Señor a mí en lengua, que me dijeron, alguien me dijo a mí, ¿tú quieres que el Señor te bautice en lengua? Cada vez que tú te acuerdas, oí un testimonio de alguien que le pedía al Señor que lo bautizara con ese don y le diera ese regalo de hablar en lengua. Y cada vez que él se acordaba, no importa lo que estuviera haciendo, le decía, Señor, bautízame, ese es para mí. Y eso se me quedó. Y yo comencé a decir lo mismo. Y cada vez que me acordaba decía, Señor, bautízame, porque eso es mío. Y el Señor me bautizó en una vigilia, un viernes en la noche, orando en el templo. Allá yo estaba aquí, acá al frente había un joven, estaba orando, y él dice, esto me lo cuenta él a mí, él me dice a mí que yo estaba por allá, casi en la puerta, y él me vio envuelto en una llama de fuego. Me cuenta él a mí. Y yo estaba hablando en lenguas, por primera vez en mi vida, en un lenguaje que yo no conocía ni entendía eso, pero no me callé. Arranqué por ahí y hasta el día de hoy no he parado. Pídale al Señor lo que la Biblia dice que es para el creyente, pídaselo con confianza al Señor. Pero lo que nos hace a nosotros espirituales es el hecho de que nosotros podemos dar el fruto de la viña. ¿Quién es la viña? De la vid. ¿Quién es la vid? Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y Juan dijo, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Las obras de fe nuestras, que hay que vivirlas, tienen que dar evidencia de que somos árbol bueno. Nosotros no podemos, o nosotros podemos dar o hacer obras de fe u obras de la carne, una de las dos. O damos obras de fe o tenemos obras de la carne. El principio de igualdad impone sobre nosotros el hacer obras de fe porque somos hijos de Dios y somos discípulos del Señor Jesucristo. Al decir yo soy un hijo de Dios y un discípulo del Señor Jesucristo, eso impone sobre mí una responsabilidad de dar, de vivir conforme a las obras de fe. Todo depende de cada individuo. No depende de nadie, no depende ni siquiera del Señor. Si somos discípulos, somos creyentes, no depende de Él, depende de nosotros. Cada uno de nosotros decide vivir conforme a la carne o vivir conforme a la fe. Cada uno de nosotros decide vivir conforme a la carne o vivir conforme a la fe. Vivir conforme a la carne es muerte, dice la Escritura. Juan 15:5 dice, sin Él, hablando del Señor Jesucristo, que son palabras del Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Pero estar en el no significa decir estoy en Él. Estar en Él no significa decir yo estoy en Él. O decirlo de otra forma, el decir yo estoy en Él no significa estar en Él. No son las palabras que yo utilizo, estoy en Él, soy discípulo, soy cristiano. No, las obras de fe dicen que yo estoy en Él. Ese es el gran problema que la iglesia del Señor Jesucristo tiene en este tiempo. La
disyuntiva con la cual nosotros nos encontramos, de que la iglesia, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo en este siglo, en esta hora, casi cerrándose esta última milla, casi cerrándose la dispensación de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo tiene el problema de que se nos hace difícil expresar las obras de fe y a través de esas obras de fe decir yo soy cristiano, yo soy discípulo. Por el contrario, ha sido todo lo contrario. Él es la vid, nosotros los pámpanos debemos dar fruto de la vid. Él es de arriba, debemos dar hechos u obras de arriba. Yo quiero que vaya conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El pecado de Adán nos condena. La ley nos condenaba. Dios miraba la ley y decía, el hombre es pecador. Por eso es que la sangre se echaba encima del propiciatorio, para cuando Dios mirara dentro del arca del pacto, lo que primero que veía era la sangre de aquel cordero. Antes de mirar la ley, veía la sangre. Pero cuando Dios miraba dentro del arca, lo que veía era la ley, y la ley decía que nosotros somos pecadores. Ahora, eso implicaba condenación para el ser humano. Pero Pablo dice que los que están en Cristo no hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo, con su muerte, selló el trabajo que Él vino a hacer de cumplir toda la ley, con su muerte y su resurrección. Selló su obra. Por eso antes de irse dijo, antes de irse a la parte más baja de la tierra, dijo, consumado es. O sea, ha sido terminado, ha sido completado. Y cuando se levantó en el tercer día, aleluya, gloria a Dios, qué día glorioso. Qué día glorioso. El día de descanso en la antigüedad era el sábado, el séptimo día. Pero Él se levantó, no en el séptimo día, se levantó en el primer día. Un nuevo comienzo, aleluya. Un nuevo comienzo para sus hijos, para sus discípulos. Por eso es que nosotros adoramos el primer día de la semana, no el último día de la semana, sino el primer día de la semana. Se lo damos al Señor. Por eso es que hay que orar, queridos hermanos, por nuestros hermanos que tienen que estar trabajando el día del Señor, para que Dios haga algo, haga algo. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero que Dios haga algo y nuestros hermanos puedan tener el día del Señor dedicándoselo al Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, los que no viven, los de los cuales sus obras no son conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Quiere decir que no hay condenación a aquellas cuyas obras no son conforme a la carne, sino que las obras son conforme al Espíritu Santo. ¿Podemos todos nosotros tener obras de la carne? Sí, queridos hermanos, sí. Hermanos, esta naturaleza que está en nosotros caída nos exige que vivamos conforme a la carne, nos demanda que vivamos conforme a la carne, nos motiva a que vivamos a la carne, nos pide que vivamos conforme a la carne. ¿Cómo vencer esto? Tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo. ¿Y cómo vivimos nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a tomar de la mano y nos va a decir, tú ahora vas a vivir conforme a mí. No, así no funciona el asunto. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace dos cosas. Número uno, Él mora dentro de nosotros. Él mora dentro de nuestro espíritu. Número dos, Él toma la palabra del Señor Jesucristo y nos las deja saber. Eso dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él tomará de lo mío y los dejará saber. Él los guiará a toda verdad. Quiere decir que Él
toma de la palabra del Señor, nos las deja saber y nos inspira para que nosotros miremos la palabra y para que nosotros obedezcamos la palabra. Está en nosotros, queridos hermanos, si lo vamos a hacer o no. No está en Él, está en nosotros. Él nos deja saber, nos inspira, nos motiva y nos dice, estoy contigo, si lo haces, estoy contigo, te voy a ayudar. Pero no lo va a hacer por nosotros. Es como las lenguas tampoco, Él no la va a hablar por mí. Él me dio, me bautizó, pero el que tiene que hablarlo soy yo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, en esos no hay condenación. Entonces decimos o preguntamos, conforme a ese texto y la lógica del texto, si no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, ¿habrá condenación para los que andan conforme a la carne? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya. En su cuerpo. No en la carne, en la forma de vivir carnalmente, sino que en su cuerpo Él condenó el pecado. Él se dio a sí mismo, aleluya, para condenar al pecado, para matar al pecado y para matar la muerte y para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Cristo con la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué hizo el Señor eso? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, sin necesidad de vivir la ley. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Él cumplió la ley y cumplió la justicia de la ley y murió por nuestros pecados para que la justicia de la ley se manifieste en nosotros, sin necesidad de vivir la ley. Ahora, mire lo que dice el texto, mire lo completo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Quiere decir, si no andamos conforme a la carne, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Pero si andamos en la carne, la justicia de la ley se cumple en nosotros. No, entonces estamos bajo condenación. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hello. Esto nos pasa a todos, queridos hermanos. A todo cristiano en el mundo le pasa lo mismo. Vive en una naturaleza caída, que la Biblia lo llama carne. La Biblia le llama viejo hombre. La Biblia le llama vieja naturaleza. Todos los cristianos del mundo viven en esta vieja naturaleza y esa vieja naturaleza le pide que le obedezcamos, pide que nosotros le demos sus deseos. Por eso Pablo dice en el versículo 5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esto vamos hablando de fruto, ¿verdad que sí? Porque es que se ven frutos espirituales y se ven frutos carnales. Porque hay cristianos que piensan en las cosas de la carne. Y como piensan en las cosas de la carne, le van a dar libertad y expresión a las obras de la carne. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, aleluya, van a hacer las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Quiere decir que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Los cristianos carnales piensan en las cosas de la carne. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sígueme, pues no hemos terminado, vamos a seguir hasta el versículo 13. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los deseos de mi carne son enemistad contra Dios. Designios, deseos de mi carne. Todos los cristianos tienen deseos de la carne. No hay un cristiano en el mundo que no tenga deseos de la carne. Todos tienen deseos de la carne. Porque viven en una naturaleza caída, carnal, que la traemos de Adán. Todos. Pero los que viven, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Usted se fija, cualquier cristiano que decida obedecer a los deseos de su naturaleza de su naturaleza humana caída, va a estar en contra de Dios. Y no se va a poder sujetar a los deseos del Espíritu. Porque esta naturaleza humana caída no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo le hacemos si esta naturaleza humana caída no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pero esta naturaleza vive en mí, es parte de mí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Te fijas, queridos hermanos? Para que un ser humano pueda ser discípulo y un ser humano pueda vivir en el Espíritu y obedecer el Espíritu y agradar a Dios, el Espíritu Santo tiene que estar viviendo en esa persona. Y la única forma que el Espíritu Santo puede morar en una persona es si esa persona ha aceptado a Cristo como Salvador y la sangre de Cristo le ha lavado de sus pecados. Entonces el Espíritu Santo puede morar en ese creyente. Y si el Espíritu Santo mora en ese creyente, ese creyente puede vivir en el Espíritu. Ese creyente puede vivir en el Espíritu. Ese creyente tiene libertad. Si el Espíritu Santo mora en ese creyente, ese cristiano, esa persona es libre, tiene libertad. De eso es lo que la Biblia nos habla a nosotros, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no éramos libres porque la ley nos condenaba, la ley nos hacía esclavos del pecado. Aceptamos a Cristo Jesús y hemos sido hechos libres a tal magnitud que Dios nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. De esa es la libertad que la Biblia nos habla. La iglesia hemos dicho que la libertad que nosotros tenemos es para hacer lo que nosotros queramos hacer y vivir como nosotros queramos vivir, porque la gracia es lo que nos salva y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Entonces, si el Hijo de libertad seréis verdaderamente libres, pues vive como quiera, no te preocupes por lo demás. Y esas enseñanzas no vienen de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuidado de los falsos profetas. Y no estaba hablando de los profetas, estaba hablando de toda aquella persona, sea profeta, pastor, maestro, evangelista o apóstol, que viene a enseñar ese tipo de enseñanza que es contraria a las sagradas escrituras. Cuidado de ellos. Hoy de ese tipo de personas y predicadores y mensajeros está llena la iglesia del Señor. Llena. Hoy está llena la iglesia del Señor de ese tipo de problemas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te fijas? Un cristiano se va al cielo si no habla lenguas. Pero una persona no se puede ir al cielo si no tiene el Espíritu Santo dentro. Y no es el hablar lengua lo que dice que yo tengo el Espíritu Santo por dentro. Es los frutos que yo doy del Espíritu. Los frutos que yo doy del Espíritu. El fruto que yo doy de que el Espíritu mora en mí. El fruto que yo doy de que soy un discípulo de Jesucristo. El fruto que yo doy de que yo obedezco la palabra y que me interesa obedecer la palabra. Puedes
tropezar, puedes cometer errores, sí los vas a cometer. Pero ese no es el problema. El problema es qué haces después que cometes el error. ¿Vas a seguir en el error o vas a venir a la presencia del Señor? Como dice el apóstol San Juan, que dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Entonces no es necesario quedarse en el error, no es necesario quedarse en el pecado, no es necesario quedarse en el tropiezo, porque Cristo pagó un precio muy alto para darnos a nosotros una gran victoria y darnos una vida de libertad, no de libertinaje, de libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuál dimensión es esa libertad? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esa libertad nosotros tenemos, que podemos ir al Padre a todo segundo, a cada momento y decirle, Padre, aquí estoy. En el nombre de Jesucristo, una vez más, ayúdame, te ofendí, pero perdóname. Y el Espíritu Santo te abraza y te dice, vamos para adelante. No te condena. Él no te condena, ni te rechaza, ni te desprecia. Te ama y te dice, vamos para adelante. Confía siempre en mí. Y confía en el Señor Jesucristo, tu Salvador, en su carácter. Él no te va a fallar. Lucha. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿De qué cuerpo está hablando Pablo? En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les dije una vez en una enseñanza que Pablo está hablando hacia los romanos, la carta de los romanos, especialistas, inventores en cómo matar gentes, en cómo matar reos. Ellos inventaron la cruz, ellos inventaron otras formas de matar a las gentes. ¿Y sabes una forma cuál ellos inventaron para matar? Ellos tomaban un cuerpo de alguien que se había muerto y estaba en descomposición y se lo amarraban encima al reo. Y el reo tenía que caminar con ese cuerpo muerto encima. Iba muriéndose poco a poco, porque los líquidos de descomposición de ese cuerpo muerto iban matando al cuerpo vivo. Qué horrible muerte, ¿verdad que sí? Y Pablo le está hablando a los romanos y le dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando con gente que sabe de lo que él está hablando. Y le dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué está hablando Pablo? De ese cuerpo de pecado que él heredó de Adán. Esa naturaleza vieja que lo obligaba a ir al pecado. Lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero una vez que estamos en Cristo Jesús, hay que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Noten que está hablando ahí, ahora en ese versículo no está hablando del Espíritu Santo. Y dice, mas el Espíritu vive, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de mi espíritu. Porque dice, ahora mi espíritu vive. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba encarcelado por causa de la voluntad del pecado. No tenía expresión libre. Al aceptar al Señor Jesucristo, la sangre de Cristo me limpió, me dieron al Espíritu Santo que enviaron en nosotros y eso libertó a mi espíritu para poder servir al Señor, para poder tener relación con el Señor, para poder expresar fe en el Señor, para poder obedecer a Dios, para poder adorar al Señor, para poder conocer al Señor. Mi espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo. No la mía, la de Él. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la clave está en nosotros, queridos hermanos.
El fruto tengo que darlo yo. El fruto no lo va a dar el Espíritu Santo. Yo tengo que darle el fruto. El fruto de que Él vive dentro de mí. El fruto de que yo recibí la justicia de Cristo. El fruto de que Cristo mora en mí. Aleluya. El fruto de que soy discípulo de Cristo. ¿Cómo yo lo hago? Obedeciendo al Espíritu Santo, que la única fuente que Él tiene para que yo conozca cómo piensa el Señor Jesucristo se llama las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo no se sale de aquí nunca para hablarle a los hijos del Señor. Nunca se saldrá de aquí. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Siempre usa la Escritura para hablarnos, guiarnos, enseñarnos, dirigirnos, mostrarnos, revelarnos, ayudarnos, fortalecernos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Efesios 2, versículo 4. Gloria a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Aleluya. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero si estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, ¿por qué hago yo aquí? ¿Qué es usted aquí si está? Se supone que usted esté sentado. Porque eso es una proclamación, eso es una declaración. Hay un lugar en lugares celestiales que te pertenece a ti, sentado con Cristo. Le pertenece a la iglesia. Para mostrar cuál es el propósito, escúcheme bien, cuál es el propósito del Señor habernos resucitado. El propósito de darnos el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo dentro de nosotros somos resucitados. El propósito de darnos la justicia de la ley por causa de que Jesucristo cumplió la justicia de la ley y se hizo justicia. ¿Cuál es el propósito de darnos todas estas cosas y de salvarnos por gracia o de perdonarnos por gracia? ¿Cuál es el propósito? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito es de Dios mostrar, de Dios revelar, de Dios decir, de Dios dejar saber por medio de nosotros quién es Él, qué Él hizo por el ser humano, cómo lo hizo y lo que el ser humano puede lograr si solamente confía en Él viviendo por fe. ¿Cómo el Señor logra esas cosas? De la forma en que nosotros vivamos la fe. Por eso se llama obras de fe. Somos iguales al Señor Jesucristo. Las obras de fe tienen que decir que somos igual al Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. Ese es el gran texto que nosotros hemos distorsionado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. Pero ¿qué dice el texto que le sigue? No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por obra. Ningún ser humano puede ser salvo por obra. Porque ser salvo por obra implica ser salvo por mi propia justicia. Y si yo soy salvo por mi propia justicia, la justicia del Señor Jesucristo ha sido en vano. El sacrificio del Señor Jesucristo ha sido en vano. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor haber Él muerto en mi lugar y darme su justicia y darme el Espíritu Santo y darme gracia? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. ¿Somos salvos por obra o no somos salvos por obra? No, no somos salvos solo por obra, pero somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y no son obras
que yo me invento tampoco. Son obras que el Señor preparó antes de la fundación del mundo para que ahora nosotros vivamos en esas obras. ¿Y dónde encontramos esas obras? Hermanos, si nosotros leemos la Sagrada Escritura, si nosotros nos dedicamos, la gente piensa que ha leído la Biblia varias veces y ya como la ha leído varias veces, pues ya basta. La Biblia se hizo no solamente para leerla, se hizo para escudriñarla, para obedecerla, para conocerla, estudiarla, escribirla, preguntarle. ¿Qué es lo que tú quieres decir aquí, Biblia? Explícame, ayúdame. Y cuando tú haces eso, se acerca al Espíritu Santo y comienza a darte luz de lo que estás leyendo. Se acerca al Espíritu Santo y comienza a darte luz de qué significa eso para ti, como creyente, como discípulo. Amén. No somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras, que reflejan obras que reflejan el principio de igualdad. El principio de igualdad. Por eso es que, ¿por qué le dijeron, por qué fue que comenzaron a decirle a los discípulos cristianos? Y los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía de Siria. ¿Por qué fue que los llamaron cristianos? Porque comenzaron a ver que esos discípulos vivían de la misma forma que vivía el maestro. Eso fue lo que le dijeron a Pedro en el jardín cuando apresaron al Señor Jesucristo. Dice, tú te pareces a Él, tú hablas como Él, viste como Él. Y eso que le pasó a Pedro comenzó a pasarle a todos los discípulos. Y cada vez que venían discípulos comenzaron a vivir todos de la misma forma. Y como vivían de la misma forma, si se comenzaron a parecerse al Señor Jesucristo, le comenzaron a llamar cristianos. Cristos pequeños. No porque nosotros salvamos a nadie, sino porque estamos haciendo lo mismo que vino. Él es Cristo, el Mesías, el enviado. A nosotros también hemos sido enviados para hacer lo mismo que Él hizo. Predicar el Evangelio para que la gente conozca a Dios. Lo mismo que Él hizo. La diferencia es que nosotros no tenemos que morir por nadie. Ya Él murió por todos los pecados del que los quiera ser perdonado. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente dejar saber ese mensaje a la gente y vivir como Él vivió. Aleluya. Y somos llamados cristianos. Y la gente va a ver, este se parece que es cristiano. Esa hermana esa mujer parece que es cristiana. ¿Por qué? Obras que Él preparó. Él las preparó. No es preparación de hombre, obras no las preparó hombre, las preparó Dios para que nosotros vivamos en ella. Las encontramos en la Sagrada Escritura. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesucristo? Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se negó a sí mismo. Y Pablo dice allá, en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Son discípulos del Señor Jesucristo. El mismo sentir que hubo en Él debe haber en todos sus discípulos, todos los cristianos. Para entonces conocer cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús, hay que conocer su palabra. Él le dijo a aquellos discípulos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te quiere conocer cómo piensa Cristo? Lea la Biblia, estúdiela. ¿Quiere conocer cómo siente el Señor Jesucristo? Estudie la Biblia. ¿Quiere saber qué es lo que el Señor desea de usted? Escudriñe la Escritura y obedézcala. Aleluya. Colosenses 3, del 1 al 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuál ha sido un grande problema de nosotros? La iglesia, que hemos quitado la mirada de arriba y la hemos puesto abajo.
a imitar lo que está abajo, aquí en la tierra, en vez de imitar las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad. Entonces, Pablo dice, buscad las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Mirad las cosas de arriba y buscadlas. ¿Cómo conocemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado? Hermanos queridos, se lo repito una vez más. La Biblia nos dice a nosotros las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos dice? Porque donde está a la diestra del Padre está Cristo Jesús. Y nosotros y en nosotros está el representante del Señor Jesucristo en la tierra. Se llama el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío. El Señor Jesucristo está allá, pero Cristo dijo, cuando Él venga, Él tomará de lo mío y os lo dejará saber. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no vino a engañarnos a nosotros, no vino a jugar con nosotros tampoco. Él vino a hacernos discípulos del Señor Jesucristo, que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Ayudarnos a que nos parezcamos, a enseñarnos cómo piensa el Señor, cómo siente el Señor, qué quiere el Señor, qué no quiere el Señor, qué anhela el Señor, qué desea el Señor. El Espíritu Santo nos ayuda, nos habla, nos muestra, nos revela. Depende de nosotros. ¿Queremos nosotros vivir conforme al Espíritu o queremos vivir conforme a la carne? Las obras del principio de igualdad nos dicen a nosotros y le dice al mundo entero, si nosotros las vivimos, que nosotros somos discípulos de Cristo. Por eso las obras de fe hay que vivirlas. Cristo dijo, en el versículo que le leí la semana pasada, se lo voy a leer nuevamente, si lo encuentro. Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de fe es para que nosotros hagamos las obras que Cristo hizo. Y las primeras obras que tenemos que hacer son la forma en que Él vivió, la vivencia de las obras, primero. Y luego las obras que tienen que ver con lo que nosotros no podemos hacer, con lo que en lo natural no podemos hacer, entonces esas obras. Pero en lo que en lo natural sí podemos hacer, primero esas obras, la vivencia de la fe. Gloria a Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miremos lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan. Ya les leí ese versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 2, las obras para hacer. ¿Cuáles son las obras para hacer? Acabamos de hablar de las obras de vivir y por supuesto es imposible que desde hoy en un ratito yo pueda hablarles de lo que toda la Biblia nos dice a nosotros de las obras que se viven. Pero eso es el fundamento. La obra de la fe nos dicta a nosotros que nosotros tenemos que vivir conforme Él vivió, aquí en el tiempo y en el espacio. Pero hay otras obras que nosotros podemos hacer, que son las que están fuera del alcance de lo natural. Mateo 17, 14 al 21 dice, Jesús, nos dice que Jesús echó fuera un demonio y luego los discípulos le preguntaron que por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio. Y se inquietaron. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese individuo? En el versículo 19 al 21, el Señor les responde a ellos y les dice, por vuestra falta de fe. Vuestra falta de fe. Y vuestra falta de ayuno. En ese caso, el Señor le dijo, en ese caso, falta de fe
y le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero lo primero que el Señor le dijo es la falta de fe. Las obras de fe nos habilitan para hacer las obras de fe del Señor. Cuando nosotros vivimos y tenemos obras de fe, que acabo de explicarle como fundamento, que las obras de fe son las que nos habilitan para vivir como Él vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ok. Eso, la implicación de eso es una vida de santidad y de separación, ¿verdad que sí? Esa es la implicación. Quiere decir que toda persona que vive en separación para Dios y que procura y que se esfuerza, hermanos queridos, que se esfuerza. Dios sabe que nosotros no somos perfectos ni super cristianos y que somos débiles por nuestra naturaleza humana, pero el que se esfuerza y que entiende y que es consciente y se dice a sí mismo, yo no quiero vivir en la carne, yo quiero buscar a Dios, yo quiero separarme para Dios, y se esfuerza y se niega a sí mismo y se dice no de vez en cuando. Esa persona, el Espíritu Santo lo va a ayudar para que crezca y crezca y crezca en el Señor. Pero esa persona, mientras va creciendo en sus expresiones de obras de fe, o sea, de vivir conforme Él vivió, el Espíritu Santo también lo va capacitando para que haga las obras que en lo natural no se pueden hacer. Porque se van a empezar las otras obras de fe que tienen que ver con lo sobrenatural. Por vuestra falta de fe, las obras de fe nos habilitan para hacer las obras del Señor. ¿Por qué decimos obras de fe del Señor? Obras de fe del Señor. Porque Él las hizo con toda confianza. El Señor, cuando el Señor iba a hacer un milagro, Él nunca expresó ni una ápice de duda en lo que Él iba a hacer. Al demonio le dijo, vete fuera, dase. No te quiero oír, hermana. Ya te di una orden, vete para allá, tranquilo. Nada de duda, todo lo hizo en confianza. Sabiendo quién Él es y de dónde vino. Escuche bien. Sabiendo quién Él es y de dónde vino. Él se lo dijo a los fariseos, yo sé quién yo soy y de dónde vino y de dónde vine. Y conozco a mi Padre. Yo sé quién yo soy. Y los demonios lo conocían también. Entonces, eso es clave, queridos hermanos. Eso es clave. ¿Sabemos nosotros quiénes somos? El problema de gran porcentaje dentro de la iglesia del Señor en estos días es que no sabe quiénes son. Las identificaciones que nosotros vemos de muchos cristianos no son identificaciones de creyentes. ¿Por qué no son identificaciones de creyentes o discípulos? Porque no saben quiénes son. Cualquier Juan de los Paslotes aparece presentándole cualquier cosa y corren detrás de ese Juan de los Paslotes. Nosotros debemos conocer quiénes somos y dónde está nuestro Señor. ¿Y quién está con nosotros? Debemos conocer eso con toda confianza. Decírnoslo a nosotros mismos. Y cuando el diablo viene con mentiras, decirle al diablo también, yo sé quién yo soy. Y decirle al diablo, no te empaquetes, no te confundas. Yo sé que tengo una naturaleza humana que cometo errores, pero mi Señor se llama Jesucristo, mi Salvador se llama Jesucristo, su sangre me limpia de todo pecado y el Espíritu Santo mora dentro de mí, no te equivoques. Tenga confianza en su Señor, queridos hermanos, tenga confianza, no tenga confianza en usted mismo o misma, pero tenga confianza en su Señor, en el amor que Él tiene por usted, el amor que Él tiene por usted, ten confianza en eso. Aleluya. Ten confianza en la verdad de que Él te conoce a ti. Aleluya. De que Él sabe lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces el Señor dice, por vuestra falta de fe, ustedes no saben con quién andan. Ni saben quiénes son tampoco. Y aparte de eso, que este género no sabe si no es con ayuno y oración. Ustedes se pasan todo el tiempo comiendo
Y mientras yo estoy ayunando, ustedes están comiendo. En vez de acompañarme, ni siquiera a la oración, cuando los invito a orar, se duermen. Y le dije, velas conmigo, aunque sea una hora, y se duermen. Hermano querido, eso le pasó a ellos, no, hermano, eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros todos vivimos en una naturaleza caída. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros no lo sabemos. Y corremos con los apetitos de esta naturaleza camina en vez de hacer como Pablo. ¿Sabe lo que hacía el apóstol Pablo? Yo tomo este cuerpo y lo sujeto a servidumbre. ¿Ah? Yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Eso es todo. Amén. Para que puedan hacer obras que en lo natural no se pueden hacer. Como Pedro. Ustedes conocen el registro sagrado, lo hemos leído muchas veces, hemos hablado de eso muchas veces. Vieron al Señor andando sobre las aguas. Pedro le preguntó, si ese eres tú, Señor, que viene por ahí en las aguas, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Hermano, el gozo del Señor era precisamente eso, que a uno de ellos le pidiera. Y Pedro, que era siempre se adelantaba la cosa, se adelantó y el Señor le dijo, pues ven. Para que experimente lo bueno que es andar por encima de las aguas. Hermanos queridos, el otro día yo pensaba en esto. Yo no sé si me salí de la dimensión, pero pensaba en esto. Usted sabe que nosotros a veces, bueno, al menos los padres, el gozo de los padres, estar con los hijos, jugar con ellos, compartir, verlos reírse, verlos correr por la casa, y con alegría, y oírlos cantar. Mi nena cuando era pequeña yo las oía que cantaban y yo las oía tan bien, tan tranquilas, tan contentas. Si no las oía que cantaban quietas, yo sé que a lo mejor pasa algo, está enfermita o algo. Pero el gozo del Señor era ese, y verlas reír, y verlas brincar, y verlos gozarse, y verlos disfrutar, y verlos comer con satisfacción. Y yo me preguntaba, ¿el Señor Jesucristo debe gozarse con nosotros cuando nos ve a nosotros participar de cosas que en lo natural no se pueden hacer? Y si nosotros pensáramos en estas cosas, eso es simplemente usar la imaginación que el Señor nos dio. Pero hermanos, si Él mora dentro de nosotros, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿usted sabe lo que ha hecho Dios para lograr que el Espíritu Santo more dentro de nosotros? ¿No se va a gozar entonces el Señor al vernos a nosotros disfrutar de cosas que en lo natural no se pueden hacer? Y tal vez es disfrutar de vernos a nosotros disfrutar, y a veces con temor, porque la falta de fe nos hace tener temor, la falta de confianza nos hace tener temor. Y al tener temor no podemos disfrutar de esas cosas sobrenatural, que en lo natural no se puede alcanzar, solamente en lo sobrenatural se pueden disfrutar. El temor no nos ayuda a disfrutar de esas cosas. ¿Por qué? La falta de confianza. Ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas hasta que el temor apareció. Cuando apareció el temor, él comenzó a hundirse. Y cuando le gritó al Señor, el Señor lo tomó de la mano y el Señor le hizo un reclamo. El Señor le hizo un reclamo. ¿Por qué dudaste? ¿Y cómo sabemos que él dudó? El temor. El registro sagrado nos dice que el temor apareció. Cuando hay temor, no hay confianza. Cuando hay temor, no hay fe. Cuando hay temor, no hay obra de fe.
Y cuando hay temor no vamos a disfrutar de esas cosas sobrenaturales que el Señor quiere que nosotros las disfrutemos como fuera, si fuera natural, porque son de nuestro Dios, son de nuestro Salvador, son de nuestro Espíritu Santo que muere en nosotros. Él las hizo para nosotros. Ay, santo Dios, aleluya. Concluyo por hoy. Uno de esos otros días que el Señor se quedó orando en el monte. Los discípulos pues se fueron adelante. Y entonces se le fue el taxi al Señor. Como se fue el taxi, ¿cómo llegó al otro lado? Pues él le dijo a las aguas, llévenme al otro lado, porque los muchachos se fueron adelante. Y las aguas comenzaron a llevarlo al otro lado. Y aparece él caminando por encima de las aguas. Es lo que yo estoy diciendo, hermano. El Señor se gozaría haciendo esas cosas, ¿verdad que sí? Disfrutaría haciendo esas cosas, porque las hizo. Él las hizo. La naturaleza obedecía al Señor. Yo pienso que Él se goza haciendo esas cosas. Dios es un Dios sobrenatural. Lo natural en Dios es sobrenatural. O lo sobrenatural en Dios es natural. Otro día, Él les dice a los discípulos, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Pero en este caso, que le voy a hablar, fue que la multitud se agolpeó y entonces no lo dejaban. Y él le dijo, vamos al otro lado porque estoy cansado, quiero descansar un poquito. Y se montaron en la barca y se fueron al otro lado. Y en el medio del mar se desató una gran tormenta. Y los discípulos lo despertaron porque él estaba cansado y se durmió en la barca. ¿Por qué se durmió si eres Dios? Ni le voy a contestar eso porque eso es tan elemental. Se durmió en la barca. Señor, a ti no te da que nos estamos hundiendo. Él se despertó, reprendió la tempestad, hubo calma y después le dijo, pero ¿cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cuál era la expresión de fe que debían haber tenido los discípulos? No importa cuán grande es esta tempestad, no importa que las aguas del mar se están metiendo en la barca, no importa que los vientos están batiendo la barca como una hojita, Él dijo, vamos al otro lado. Esa es la expresión natural que nosotros debemos tener cada día. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo a ti? ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Las obras de fe tienen dos dimensiones. Una es para vivirla en lo natural, cómo vivimos nosotros la fe en lo natural. La otra es para vivir en lo natural y experimentar las obras sobrenaturales de Dios. Y conseguir de parte de Dios cosas que en lo natural no se pueden conseguir. En lo natural no se pueden conseguir. Dios nos ha habilitado a nosotros, la iglesia, para eso. Le hace a Marcos capítulo 16 para que usted vea que el Señor ha capacitado a la iglesia para eso. El fundamento de ambas es vivir las obras de fe. Vivir como Él vivo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso no te hace a ti perfecto. Eso te habilita a ti para buscar la perfección. Eso te habilita a ti para tratar de ser como Él es.
Va a ser una lucha, pero si tú te niegas a ti mismo o a ti misma, vas a encontrar que tú te vas a encontrar viviendo como Él vivió y como dice la Escritura. Pero también eso te va a habilitar para que las obras que en lo natural no se pueden conseguir, puedas verlas, conseguirlas, experimentarlas, disfrutarlas y ver los milagros que el Señor hace simplemente porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Te ha dado la palabra, confías en el Señor, tienes una confianza plena en el Señor y en base a esa confianza plena en el Señor, tú sabes que el Señor no te va a fallar. Y como no estás inventando nada, simplemente estás haciendo lo que la Escritura ya dice que tú puedes hacer. Es todo, sin inventar. Como hay gente que comienzan a inventar cosas y después piensan que Dios tiene que darle todos los inventos que se inventan. Inventos de la carne y de la naturaleza humana caída. Dios no está inventando. Él hizo unas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ella ahora. No hay que inventar nada. Él ya lo hizo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Por tu bendita palabra, Señor amado. Gracias por ser con nosotros. Gracias porque el Espíritu de gracia está con nosotros. Y el Espíritu de gracia nos ayuda a conocer esas obras que tú hiciste para que tus discípulos andemos en ellas. No tenemos que inventarnos obras, ni tampoco dejar que esta vieja naturaleza dicte cómo vamos a vivir, ni tampoco dejar que el mundo dicte cómo nosotros vamos a vivir. Ya tú hiciste las obras en las cuales nosotros vamos a vivir. Están en tu palabra. Danos la gracia que necesitamos para día a día regresar a las páginas de la Biblia, Señor. Y danos la gracia para obedecer tu palabra y obedecer las directrices del Espíritu Santo que vive en nosotros y con nosotros. Gracias, soberano Dios, por tu bondad, tu amor, el poder de tu palabra y el poder de tu presencia y el poder del nombre del Señor Jesucristo. Gracias, soberano Dios. A ti te damos gloria y honra, honor, adoración. Y te agradecemos profundamente que tú nos haces partícipe de esta gloriosa, Señor, gloriosa dimensión de poder vivir la vida natural en base a la fe, en base a una confianza y dependencia total del Señor Jesucristo, de su palabra, de su obra y de su carácter. Gracias, Todopoderoso Dios. Recibe gloria, recibe honra, aleluya. Y ayúdanos en todas las cosas que nosotros necesitamos crecer, desarrollarnos, aleluya. Y en todas las áreas que nosotros necesitamos obedecerte. Pedimos con confianza, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén.